Rafael Jovellano, que está con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias, Buenas tardes. bien, Feliz buenas día. tardes. Gracias al plantel. Bueno, emocionado y muy agradecido por darnos este lugarcito, porque si se quiere, el radiólogo, el técnico radiólogo y ya el licenciado, es medio como que hace una tarea casi invisible o en silencio. Y por eso es que yo digo siempre, la tarea que cumple el radiólogo es muy importante, porque a través de que nosotros leemos en la indicación del médico primero el pedido de la placa o el estudio que sea, y el diagnóstico presuntivo, nosotros tenemos que interpretar ese diagnóstico que pone el médico para saber la posición en que va el paciente, la técnica que le tenemos que aplicar, y no podemos fallar, porque ahí está, a partir de ese estudio, está el diagnóstico del paciente, ya el diagnóstico que existe, es decir, si hay patología está, y si no, bueno, a Rafael, la casa. Contanos cómo es, por ejemplo, la llevada a práctica de toda la profesión. ¿Cómo es, por ejemplo, un día de tu trabajo en particular? Bueno, yo te puedo contar lo mío, que es radiología a domicilio. Ajá. Yo trabajé mucho tiempo en el Hospital de Niños, en el Sanatorio Mayo, y bueno, a partir de que tuve la idea de formar este servicio, Sí. ayudado por mucha gente, porque solo no se puede lograr algo. Bueno, te decía, a las 7 de la mañana, por ejemplo, yo estoy en el primer domicilio. Yo tengo una camioneta, Sí. donde tengo todo el laboratorio. ¿Dentro de la camioneta? Dentro de la camioneta. Yo bajo con un equipo, un portátil, bajo al domicilio, ya estés en el primer piso, planta baja, en el 10º piso, donde sea, yo bajo ahí, hago el disparo, Sí. y bueno, y después voy con el chasis, voy a la camioneta y hago el proceso de la placa. Como para ya sacar la radiografía hecha. Hago la digitalización, tengo una impresora que es láser, y de ahí le doy la orden de imprimir y sale la placa en impresión láser. Ustedes dense cuenta de lo importante que es el servicio que presta Rafael, porque hay mucha gente postrada, por ejemplo, que no puede movilizarse a ir a un lugar específico donde le saquen una radiografía, ¿no? Eso es importantísimo, te debe tocar. Es correcto, no te imaginas, las veces que he visto a la gente, cómo agradece del servicio, porque yo cuando, por ejemplo, déjame que me remonte a los primeros días, sí, yo pensé de que era importante lo que hacía, era importante y siempre a favor de la gente, ¿no? Sí. Y no me equivoqué, porque salir de un domicilio, que te puedo decir que en el 90% de los casos te dicen que Dios lo bendiga. Qué lindo. No sabés lo lindo, lo emocionante que es eso. Cuando la gente más lo necesita, ¿no? Porque estamos hablando de lo que es la salud. Cuando uno pierde la salud se dan cuenta de lo importante que es. Y en este caso, cualquier profesional que nos pueda ayudar a estar mejor seguramente es muy valorado por cada vida de nosotros. Andrea Palero ahora. Antes de preguntarle cuáles son los aspectos más positivos que ve hoy como radiólogo con respecto a los avances de la radiología, le pregunto cómo hacen las mujeres que son radiólogas que cuando están embarazadas no pueden trabajar. Toman las precauciones del caso. ¿Pueden hacer radiología estando embarazadas? Están tomadas todas las precauciones, están tomadas. La mujer puede trabajar tranquilamente hasta donde se le permite. Bien. ¿No es cierto? Su obstetra, digamos, claro. Hay un colegio que regula toda esa actividad y no te deja trabajar a partir de tal mes. Sí. ¿Sí? Así que en eso yo no veo inconvenientes. Bien. No veo inconvenientes. Está todo regulado. ¿Y Bien. cuáles son los aspectos positivos? Digamos, ¿qué es lo que se destaca? Lo mayor, lo que realmente lo conmueve a usted
desde haber empezado en aquel momento solo con la radiografía y hoy encontrarse con todo este abanico de posibilidades? Se achica el margen de error. Ajá. Donde no puede entrar una radiografía, entra un resonador, un tomógrafo, entra una mamografía, una cámara gamma. Arterias. Claro, se achica mucho el margen de error. Se detecta la enfermedad, se detecta Claro, todo el problema. Claro, tenés mucho menos margen de error. Bien. Entonces, pero yo lo que quiero destacar es la profesionalidad con que con que trabajan los médicos radiólogos. Acá en Santa Fe, yo puedo hablar por lo que veo en Santa Fe y por lo que noto en Santa Fe. Yo no puedo medir la capacidad como médico de los médicos radiólogos en este caso, pero sí veo que están infinitamente documentados y tenemos grandes médicos, por más que muchas veces a mí me dice, yo al estudio me lo hice en Rosario, me lo hice en Buenos Aires. Yo creo que acá estamos a la altura de las circunstancias. Qué bien. Rafael, y hablando de estas nuevas tecnologías, para aquellos jóvenes que pretenden estudiar y seguir esta carrera, una interesante carrera para seguir, no sé qué campo laboral hay en Santa Fe, pero me parece que es interesante. Hay una capacitación permanente, porque yo me imagino que hace 20 años, algo parecido a lo que decía Andrea, hace 20 años no estudiaban cómo manejar un tomógrafo, hoy sí. La tecnología en ese campo de trabajo avanza permanentemente. Claro, sí. Y los capacitan, salen los chicos, los jóvenes radiólogos capacitados entonces. Salen con el conocimiento, digamos, teórico y un porcentaje de práctica. Pero cuando entran a un servicio, ahí no es que el primer día te pones a trabajar como técnico. Claro, porque te capacitan primero. Porque hay tecnología que supongo que el instituto, la facultad donde se estudia, no la tienen para aprender a utilizarlo o a manejarlo. No, seguro. Muchos institutos, por ejemplo, el Cuyen o el Iturraspe, te dejan traer a los chicos para que hagan las prácticas. Pero después, una vez que vos presentás el currículum y te llaman de algún sanatorio o algo para empezar a trabajar, primero te miden los conocimientos y te van entrenando. Claro. Cari, un técnico radiólogo, ¿está capacitado para utilizar todo ese nuevo tipo de aparatología que hay hoy en día? Sí. ¿Salen ya capacitados? Sí. Por lo menos con los conocimientos básicos. ¿Sí? Es importante en esto conocer generalmente las patologías para saber cuáles son las técnicas a emplear. Pero salen con un conocimiento teórico total. Yo te quería preguntar, Rafael, ¿cómo fue el paso de decidirte hacer esto de radiología a domicilio, luego de haber estado en el hospital de niños y no sé si en algún otro centro más? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esta iniciativa de dedicarte a hacer esto? Yo veía que, por ejemplo, estando en mi turno, en el sanatorio, yo veía que traía, por ejemplo, la ambulancia traía a la guardia a un abuelo. Ese abuelo, es el médico que estaba de guardia, lo revisaba y ordenaba, por ejemplo, una placa de tórax o una ecografía o cosas así. ¿Qué pasa? Tenía que esperar mucho el abuelo. Y estaba en una camilla, ocupando un lugar, un espacio, y después que se le hacían los estudios, se demoraban en venir a buscarlo. Las unidades de traslado, que en aquel entonces, cuando yo empecé, te estoy hablando de 17 años atrás, que empecé con el servicio de radiología, había uno o dos servicios de emergencias médicas y que hacían traslado de pacientes. Entonces yo veía cómo estos abuelos se quejaban, los familiares se quejaban, y yo decía, tiene que haber una solución para esto. Y bueno, un día empecé a preguntar a los ingenieros que venían a veces a arreglar algún equipo en el servicio y me decían, no se puede. Y fue decían que no se podía hacer radiología ambulatoria. Entonces fue suficiente para que yo me encapriche y dije, yo voy a poder. Sí. Y bueno, y pude, pero ya te digo, como lo dije hace un ratito, me ayudó mucha gente. No, fue una tecnología que hubo que traer al país, o no estaba acá. Fue una tecnología que la tienen los sanatorios, pero yo la apliqué
a al un servicio vehículo. De ambulatorio. forma ambulatoria. Claro. ¿Entendés? Perfecto. Y bueno, después yo ahí empecé con los químicos, a revelar las placas con los químicos y todo. Pero hoy en día ya es todo Digitalizado. digitalizado, claro, todo digital, computarizado y bueno, se facilita un poco la cosa, se encarece. Se Sí. encarece. Sí, Pero- tuviste que seguir capitalizándote vos Claro, para poder claro, crecer con la claro, tecnología que claro, brindabas. claro. Pero el resultado es espectacular. es Para, fantástico. para conocimiento del público en general y para nosotros también, ¿no? Para desasnarnos un poco, ¿hasta dónde llega la capacidad del centro ambulatorio de radiología? Es decir, ¿cuál es el alcance? ¿Qué estudios puede y qué estudios no puede hacer? Yo hago todo lo que sea radiología convencional. Todo lo que sea óseo, Ajá. radiografías de pulmón, de abdomen. Perfecto. No hago tomografía, no hago resonancia, no hago Claro, ecografía. perfecto, radiología específicamente. Hay gente que se dedica a hacer ecografía también domiciliaria. Ajá. Ajá. bien. Rafael, Con muy buen resultado. Qué bien, qué Sí, bien. sí, sí. ¿qué le dirías, por ejemplo, a alguien que tiene un poco de curiosidad por esta profesión? ¿Qué condiciones hay que tener en la persona para poder llegar a ser un buen profesional en esto? Vocación de servicio, Ajá. fundamental. Vocación de servicio, querer al prójimo y, por supuesto, querer a la profesión. Yo soy un enamorado de la profesión. A mí me encanta. Por eso le digo a los pibes que quieran estudiar que quieran hacer algo, que este es un campo importante de la medicina. Como auxiliar de la medicina, como auxiliar del médico, el chico que quiere estudiar va a tener siempre posibilidades, porque está en él, está en él. En la vocación de servicio Sí. y en el amor que le ponga a las cosas que Sí, hace. sí, totalmente. Rafael, totalmente. gracias y feliz día. Por favor, gracias. Fuerte el aplauso para Rafael. Gracias. Muy amable. Al contrario.